Los 10 milagros de Jesús que tienen las claves de tu vida. Era una tarde calurosa en Cafarnaúm cuando Jesús, rodeado por una multitud ansiosa, tocó los ojos de un hombre ciego de nacimiento. No fue solo el barro mezclado con saliva lo que le devolvió la vista, sino la simple orden: ve, lávate. Esa agua, que podría haber sido cualquier agua, se convirtió en un espejo de una verdad más profunda, que la curación a menudo comienza cuando obedecemos lo que parece insignificante. Ese fue el primer secreto: la fe actúa cuando movemos los pies, incluso sin ver el camino. Días después, en medio de un mar embravecido, los discípulos luchaban contra las olas mientras Jesús dormía en la popa. Maestro, no le importa si perecemos. El viento aullaba, pero una palabra fue suficiente: cálmate. El mar se quedó quieto como un lago al amanecer. Allí aprendieron que el miedo solo domina cuando olvidamos quién está en el barco con nosotros. No fue la tormenta la que definiría ese momento, sino la voz que la silenció. En Caná, cuando se acabó el vino, María no pidió un milagro, simplemente dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. 6 tinajas de piedra, llenas hasta el borde, convirtieron el agua en vino tan bueno que el maestro del banquete no entendió. ¿El secreto? La abundancia llega cuando ofrecemos lo poco que tenemos, sin calcular el resultado. Jesús no multiplicó las copas vacías, bendijo lo que ya estaba allí, en manos de quienes estaban dispuestos a servir. En la sinagoga esperaba un hombre con una mano seca. Los fariseos observaban, dispuestos a acusar. Extiende tu mano, dijo Jesús. El gesto, prohibido el sábado, fue también el acto que liberó. A veces la curación requiere que rompamos reglas que nos aprisionan, incluso cuando el mundo lo llama rebelión. La mano que se extendió ya no estaba lisiada, era gratis. Lázaro ya olía a muerte cuando llegó Jesús. Marta gritó: si estuvieras aquí. Pero él no vino para evitar el dolor, sino para demostrar que también el sepulcro puede ser una puerta. Lázaro, sal. El muerto salió, todavía envuelto en vendas. La lección no se trataba de resucitar cuerpos, sino de la voz que llama a lo que parece perdido, incluidos los sueños que enterramos por miedo. En el camino a Jericó, Bartimeo clamó por el hijo de David. Muchos le dijeron que se callara, pero Jesús se detuvo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego no pidió monedas, pidió visión. El milagro comienza cuando dejamos de pedir migajas y nos atrevemos a pedir lo que realmente necesitamos. Bartimeo no solo vio la luz de ese día, vio que su voz importaba. La mujer con flujo de sangre durante 12 años lo había gastado todo en médicos. Bastaba tocar el borde del manto de Jesús para que se detuviera la hemorragia. Pero él no la dejó huir anónimamente: hija, tu fe te ha salvado. La curación no es solo física, debe ser visto, nombrado, restaurado a su identidad. Salió de allí no solo sana, sino reconocida. 5 panes y 2 peces. Una multitud hambrienta. Los discípulos querían despedirnos, pero Jesús les dijo que se sentaran en el pasto. Cuando partió el pan, todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 cestas. La escasez es una ilusión cuando ponemos poco en sus manos. No se trataba de multiplicar los alimentos, se trataba de confiar en que, con Dios, no es suficiente, se convierte en sobra. Pedro, hundiéndose en el agua, gritó: Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero tenga en cuenta, incluso la duda es un lugar donde su mano nos alcanza. Pedro no se quedó en el mar, fue detenido. El fracaso no lo descalificó, lo llamó a una fe más profunda. Y finalmente, en la cruz, cuando todo parecía perdido, Jesús le dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. No había tiempo para buenas obras ni para arrepentimientos elaborados, solo una súplica sincera: acuérdate de mí. La gracia no espera a que estemos preparados, nos encuentra donde estamos. Esa promesa fue el último milagro antes de la resurrección, la prueba de que ninguna vida está tan rota que no pueda ser redimida. Estos 10 milagros no fueron solo señales de poder, eran ventanas para ver. Y es que todavía resuenan hoy. No son fórmulas, sino invitaciones: tender la mano, confiar en poco, escuchar la voz que llama por su nombre. Y, al final, descubra que los mayores milagros no solo cambian las circunstancias, sino quiénes somos. Caía la noche sobre Jerusalén cuando María de Magdala se arrodilló ante la tumba vacía. Las lágrimas,
que antes corrían calientes por el rostro, ahora se mezclaban con el frío rocío del amanecer. Había corrido hasta allí cuando el sol aún no había asomado en el horizonte, con el corazón oprimido por la absurda noticia: el Señor no está aquí. Las palabras del ángel aún resonaban como un eco distante, pero era el silencio lo que la oprimía, ese vacío donde debería haber estado el cuerpo de Jesús. Entonces, escuchó un suave ruido detrás de ella. Una voz que no era extraña, pero que su dolor no reconoció de inmediato: mujer, ¿por qué lloras? Se giró, se secó los ojos con el dorso de la mano y vio a alguien que pensó que era el jardinero. Si te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Las palabras salieron entre sollozos, impotente. Hasta que dijo su nombre: María. Una sílaba y el mundo se detuvo. No fue un milagro de curación, ni de multiplicación, ni de resurrección de los muertos. Fue algo más profundo, el momento en que la llamada le llegó no a los oídos, sino al alma. Ella no necesitaba ver su rostro para saberlo. Rabboni, exclamó, y el nombre se convirtió en oración, reconocimiento, entrega. Jesús no la reprendió por su duda ni por su ceguera momentánea. Simplemente le dio un nuevo mandato: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. María huyó, con el corazón inflamado por una certeza que ninguna tumba podría contener. Días después, los discípulos todavía se reunían en secreto, con las puertas cerradas por miedo. Tomás, el que había dudado, tocó ahora con dedos temblorosos las marcas de las manos de Jesús. Señor mío y Dios mío, murmuró, y sus palabras no fueron solo una confesión, sino el florecimiento de una fe que nació de la herida, de la duda superada. Pero fue Pedro quien sintió más el peso de esos encuentros posteriores a la resurrección. Al amanecer, en la playa, después de una noche de pesca infructuosa, un extraño en la orilla les gritó: echen la red a la derecha del barco. Y cuando la red se llenó de peces, Juan reconoció: es el Señor. Pedro, sin dudarlo, se arrojó al mar, las frías aguas golpeando su pecho desnudo, como si quisiera llegar antes de que sus propias palabras lo traicionaran. Sobre las brasas en la playa, Jesús no mencionó las negaciones. No hubo acusaciones, solo pan y pescado horneados, y una pregunta repetida 3 veces, como un eco de las 3 negaciones: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cada respuesta de Peter fue un clavo arrancado de su culpa. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús, y Pedro comprendió que el amor no era una emoción, sino una misión, y que sus fracasos no lo descalificaban, sino que lo preparaban para ser un pastor de almas heridas como la suya. Años más tarde, cuando Pedro llevaba las marcas de su propia cruz, escribió a las comunidades dispersas: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hablaba de milagros espectaculares, sino de la gracia que persiste en las cosas simples, en el pan partido, en el perdón ofrecido, en la voz que llama tu nombre en mitad de la noche. Y en Efeso, Juan, el discípulo amado, ya anciano, repitió a las iglesias lo que había oído en la cruz: hijos, amaos unos a otros. Porque había comprendido que el mayor milagro no era caminar sobre el agua, sino aprender a amar como Cristo amó, hasta el fin, sin medida, sin mérito. La historia no terminó en la cruz ni en la tumba vacía. Continuó en cada vida que, al oír su nombre, se puso de pie. Porque los milagros de Jesús no eran solo para ser vistos, sino también experimentados, y la mayor prueba de su resurrección no estaba en un cuerpo que volvió a la vida, sino en los corazones que, 2000 años después, todavía arden al escuchar: he aquí, hago nuevas todas las cosas. En aquellos días, mientras el sol poniente teñía de oro las colinas de Asia Menor, un hombre de manos callosas y pasos lentos subieron la cuesta que conducía a la casa de Joao. Era un ex pescador y ahora pastor de una pequeña comunidad de creyentes en Esmirna. Llevaba consigo un gastado rollo de pergamino, en el que había escrito, con letras temblorosas, las palabras que había oído del último de los apóstoles aún vivo. Joao, sentado a la puerta de su modesta casa, lo reconoció antes de hablar. Los años habían curvado su espalda, pero sus ojos conservaban la misma claridad de aquella tarde cuando, inclinado sobre el pecho de Jesús, escuchó el ritmo lento de un corazón que latía de amor. El pescador no necesitó explicar por qué había venido, solo tuvo que extender el pergamino, que decía, en griego rudimentario: Maestro, como amamos a los que nos odian. El viejo apóstol tomó el pergamino entre sus dedos, acariciando las palabras como si fueran heridas que curar. Durante un largo momento, lo único que se escuchó fue el canto de las cigarras y el murmullo del viento entre los olivos.
Entonces habló Juan, y su voz era como agua sobre piedra seca. ¿Recuerdas aquella noche en el lago? Cuando, después de la resurrección, nos esperó en la playa. No había fuego, ni pescado, ni pan, hasta que Pedro, impaciente, se arrojó al agua para encontrarse con él. Y el Señor, en lugar de reprenderlo por su negación, simplemente le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces. 1 por cada negación. 1 para cada cicatriz. El pescador bajó la cabeza. Él también conocía esa historia. El amor de Cristo no es una llama que consume, sino un resplandor que calienta hasta los huesos, continuó Joao. No exige que otros lo merezcan. Exige que nos dejemos transformar. Cuando te preguntes cómo amar a quienes te odian, recuerda que él amó a Judas antes de su traición, lavó los pies de quienes lo abandonarían, y desde lo alto de la cruz, pidió perdón por quienes lo clavaron. Un descanso. El pescador sintió el peso de las palabras como si fueran piedras preciosas puestas en sus manos. No es fácil, hijo. El corazón humano es una tierra árida, y el amor que él pide es como una semilla lanzada al viento, parece perdida, pero germina donde menos lo esperamos. Empiece poco a poco. Da pan a los que te roban. Bendice a los que te maldicen. Y cuando el dolor aprieta, recuerda que él también lloró. El hombre se miró las manos, marcadas por años de pescar con redes y remar. Pensó en los rostros de aquellos en Esmirna que lo llamaban loco por seguir a un crucificado. Joao, como si leyera su pensamiento, sonrió. El mundo dirá que es debilidad. Pero ya sabes, solo el amor vence al odio, como la luz vence a la oscuridad, no combatiendo contra ella, sino existiendo. Y cuando creas que no tienes fuerzas, escucha: he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Hasta el final. Hasta que se seque la última lágrima. El pescador guardaba el pergamino en su pecho, junto a su corazón. Mientras descendía la pendiente, no llevaba consigo una respuesta, sino un fuego reavivado. Y Juan, mirándolo alejarse, murmuró para sí, como si hablara con un amigo invisible. Todavía no entienden, Señor. Pero te conocerán en el camino. El viento soplaba desde el mar, trayendo consigo la sal y el olor a algas secas. El pescador apretó el pergamino contra su pecho, sintiendo el peso de aquellas palabras como si fueran un ancla y una vela al mismo tiempo. Ya no había dudas, solo el camino, estrecho, pedregoso, pero iluminado por una certeza que no provenía de uno mismo. Cuando llegó a la playa, encontró a los demás. Pedro, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar por su propia traición, remendaba una red con dedos temblorosos. Santiago y Andrés comentaban en voz baja las noticias que llegaban de Jerusalén, los sacerdotes, los soldados, los rumores de que el cuerpo había desaparecido. Tomé, apoyado en una roca, afilaba un cuchillo con gestos bruscos, como si cortar la madera pudiera cortar también la desconfianza que le carcomía las entrañas. No está aquí, dijo el pescador, sin preámbulos. Peter levantó el rostro y en esos ojos cansados había un destello de esperanza y miedo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi. Silencio. Incluso las olas parecían contener la respiración. Tomé escupió en el té. No, el cuchillo se detuvo en el aire. ¿Otro fantasma? ¿Otra visión de una mujer histérica? No era un fantasma, respondió el pescador, tranquilo como la marea baja. Era él. Y lloró. El cuchillo cayó a la arena. Andrés se santiguó. Tiago se cubrió la cara con las manos. ¿Lloraste? Repitió Pedro con la voz entrecortada. ¿Por qué? Porque nos ama. Nadie se rió. Ninguno de ellos tenía la fuerza para eso. La verdad era demasiado pesada y, sin embargo, era tan ligera como el pan que partió en la última cena. El pescador se arrodilló, cogió un puñado de arena y la dejó correr entre sus dedos. No nos pediste que lo entendiéramos. Pidió seguirlo. Pedro se puso de pie, sus articulaciones crujieron. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como sangre diluida en agua. Entonces vámonos. No hubo más discusiones. No había planes. Solo el sonido de pies descalzos sobre la arena, el crujido de sandalias de cuero gastadas, el murmullo del viento que parecía susurrar un nombre entre las dunas.
Caminaron hacia el pueblo, donde las sombras se alargaron y las lámparas de aceite comenzaron a encenderse. En las calles las miradas eran sospechosas. Algunos los reconocieron, los galileos, los seguidores del hombre que había sido clavado en una cruz. Otros se escupieron a sus pies. Una mujer, con un niño en su regazo, hizo la señal contra el mal de ojo al verlos pasar. Pero no se detuvieron. Llegaron a casa de María, la madre de Juan. La puerta estaba entreabierta y en el interior el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de hierbas quemadas. Los recibió sin palabras, solo con un abrazo para cada uno, como si supiera que no había más tiempo para las lágrimas. Dijo que nos esperaría en Galilea, anunció el pescador. María asintió, sus ojos brillaban. Entonces vete. Esa noche, mientras los demás dormían, Peter yacía despierto, mirándose las manos. Manos que habían negado, que habían temblado, que habían fracasado. Pero ahora, al cerrarlos, sintió algo nuevo, no culpa, sino un llamado. Como si esas mismas manos, algún día, pudieran empuñar no una espada, sino llaves. Y cuando cantó el primer gallo, ya estaban de pie, con los mantos húmedos de rocío y el corazón lleno de un fuego que ni siquiera la muerte podía apagar. El camino a Galilea serpenteaba entre colinas doradas por el sol naciente, donde el viento llevaba el murmullo de los olivos. Caminaron en silencio, pero no era el silencio del miedo, era el silencio de las palabras aún por nacer, de las verdades que solo el camino podía revelar. Pedro abrió el camino con paso firme, aunque los recuerdos lo arrastraban hacia atrás como pesadas redes. 3 veces. 3 veces le había dado la espalda, 3 veces el miedo había hablado por él. Pero ahora, con cada paso, sentía que algo en su pecho se deshacía, como si un viejo nudo finalmente cediese. A su lado, Joao, el más joven, miraba al horizonte con una calma que no era resignación, sino certeza. Los demás lo siguieron. Tiago, con la cicatriz del rostro aún roja por la última discusión, Tomé, que se tocaba las yemas de los dedos como si quisiera demostrar que todo era real, y el resto, cada uno llevando sus dudas como cargas demasiado ligeras para ser abandonadas. María no los acompañó. Se había quedado atrás, entre las mujeres que preparaban el cuerpo para su descanso final, pero su mirada las había seguido hasta el recodo del camino, como si supiera que ya no necesitaban testigos. Lo que vendría ahora no se podía ver, había que vivirlo. Al mediodía se detuvieron junto a un pozo, donde una mujer samaritana de ojos cansados les ofreció agua. Pedro dudó, pero Joao aceptó la botella sin dudarlo, y cuando la mujer sonrió, fue como si el mundo entero respirara al unísono. Ya no había judíos ni gentiles, maestros ni discípulos, solo gente sedienta y una fuente. No está aquí, murmuró Tomé, mirando a su alrededor como esperando verlo aparecer entre las piedras. Todavía no, respondió Pedro, y por primera vez en días, su voz no tembló. Siguió la tarde y con ella el cansancio. Pero cuando el sol empezó a ponerse, pinté. Desde el cielo violeta, vieron el lago. El agua brillaba como metal fundido, y en la orilla, una figura solitaria encendía un pequeño fuego. No fue un fantasma ni una visión. Era él. Nadie habló. No fue necesario. Pedro, sin pensarlo, se arrojó al suelo y gateó los últimos pasos, como si el peso de su propia historia le impidiera levantarse. Los demás lo siguieron, algunos de rodillas, otros inmóviles, aspirando el olor del pescado asándose sobre las brasas. ¿Trajiste algo que pescaste?, preguntó la voz, tranquila como la mañana. Sacudieron la cabeza, avergonzados. La noche había estado vacía, las redes regresaron sin nada. Tíralos al lado derecho del barco, dijo señalando el pequeño barco varado en la arena. Pedro obedeció sin dudar. Y cuando sacó las redes, estaban llenas, tan llenas que apenas podía arrastrarlas hasta la playa. Peces grandes y plateados, saltando como si el propio mar los hubiera salvado para ese momento. 153, dijo Joao, en voz baja, como si el número fuera una profecía. Y luego, mientras el fuego crepitaba y el pan se partía, miró a Pedro. No con reproche, no con lástima, sino con algo más profundo, una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Me amas?, dijo finalmente. Y Pedro, con las manos todavía húmedas por las redes, supo que esa era la única cuestión que importaba.